Pasad y poneros cómodos, aquí, en la taberna del friki. Bueno, vamos a seguir celebrando el fin de semana de Star Wars, el 4 de mayo. Vamos a seguir celebrando y qué mejor manera que hacerlo hoy haciendo una retrocrítica de la amenaza fantasma. Ya sabéis que acaba de cumplir ese 25 aniversario y lo hemos tenido de reestreno en los cines en todo el mundo. Así que, dentro intro y empezamos. Bueno, antes de todo, antes de entrar en lo que es la reseña o la retrocrítica que vamos a hacer, quiero daros unos datos curiosos o unos datos que creo que hay que tener en cuenta. La película se estrena el 19 de mayo de 1999, 16 años después de su última entrega en cine, que fue El Retorno del Jedi en 1983. O sea, 16 años pasaron donde Lucas fue fraguando toda esta historia, toda esta leyenda, ¿no? Porque prácticamente el episodio 1 lo tenemos que tomar como el comienzo de la decadencia, o el comienzo del fin, o el comienzo de la leyenda, ¿no? Mejor dicho. Y después, el 12 de febrero, se volvió a reestrenar una versión 3D, que la verdad es que recaudó también $1 millón más en taquilla. O sea, la película salió redonda en lo que el número y a taquilla se refiere, ¿no? Su rodaje comenzó el 26 de junio de 1997. Y la verdad que la película fue muy criticada y ahí está el problema, porque usó demasiados efectos especiales, ¿no? Usó demasiado CGI, abusó mucho del CGI, que por aquel entonces Lucas estaba en su pleno apogeo. De hecho, Red masterizó las películas originales también por esa fecha del 97. Y la verdad es que, bueno, no ha ayudado mucho a su envejecimiento, ¿no? La película actualmente, dentro de todas las películas de Star Wars, creo, en mi opinión, que es la que peor ha envejecido, ¿no? En cuanto a efectos prácticos, o sea, en cuanto a efectos visuales, ¿no? Es la que peor ha envejecido porque abusó demasiado de esa tecnología, sobre todo en paisajes, sobre todo en criaturas. Hay momentos que se ven demasiado videojuegos, ¿no? Pero conté con eso, se sigue disfrutando a día de hoy. Yo la he revisionado este fin de semana, puesto que es el 25 aniversario, y la he revisionado, y por eso quería hacer este vídeo, ¿no? Quería contaros qué sintió un niño de 9-10 años, que fue cuando se estrenó la película, fue la edad que yo tenía, en su estreno, ese 19 de mayo por la mañana, viendo la película con familia. Creo que fui, si no recuerdo mal, con un primo mío, y bueno, lo pasamos genial, lo pasamos maravillosamente bien. Había gente disfrazada de Darth Vader, había gente disfrazada de Obi-Wan, de Luke, evidentemente que eran los personajes a los cuales conocíamos, ¿no? Y la verdad es que fue un estreno muy chulo. Y ahora voy a hablar, digamos, de lo que me pareció esa película, digamos, lo que me hizo sentir esa película, ¿no? Bueno, pues la película en sí me hizo sentir grandioso, me hizo sentir expectante, porque la verdad es que me encantó, me encantó. Hubo momentos donde no compartía la trama, por ejemplo, el momento de Naboo. Voy a hablar un poco en tres saltos, porque evidentemente esto es una retrocrítica y va a ser complicado que la gente que me esté viendo no conozca lo que es la película, pero bueno, voy a dar la opinión de un niño de 9-10 años, 25 años después. O sea, es raro, pero vamos a intentar hacer este ejercicio con todas las 9 películas de la saga, y voy a hacer este vídeo todos los domingos hasta que termine de hablar de las 9 películas, o sea, de las 9 películas de la saga. No voy a entrar en Rogue One, no voy a entrar en la película de Solo las 9 películas, ¿no? Y entonces, bueno, pues voy a hacer este ejercicio cada domingo, ponerme aquí y hablar sobre una de ellas, ¿no? Y en este caso, pues toca la amenaza fantasma, que quiero empezar por orden cronológico de visionado. Bueno, no sé, ahora después entraremos en debate como las vemos, pero vamos a hablar de la película. Bueno, la película empieza, pues, con dos Jedi, o lo que aparentemente son dos Jedi. En ese momento, la visión de un niño, ya os digo, 9-10 años, no sabe si son Jedi o no. Tener en cuenta que la información que recibíamos por aquel entonces, pues era muy, muy escueta, ¿no? Porque todo lo veíamos trailers en televisión, veíamos trailers en alguna otra sesión de cine, o alguno más avispados como yo,
quizás que estábamos un poco más metidos en el tema del cine, del cómic, del mundo friki, pues comprábamos revistas, Hobby Consola, creo que eran las revistas por aquel entonces. No sé si algunas, si tendré algunas todavía de aquella época, conservaría algunas, no lo sé. En su momento las conservaba, yo no sé si las sigo conservando a día de hoy. Tengo muchas cosas repartidas tanto en mi casa como en casa de mis padres, entonces es complicado. Pero pues por ese tipo de cosas, pues veíamos cosas, veíamos avances, veíamos trailers, ¿no? Era muy complicado, ¿no? Hoy día, pues si quieres ver un trailer, te pones YouTube o lo buscas por internet y te sale rápido el trailer que quieras ver. En aquel entonces, imposible. Entonces, bueno, pues entran esa primera escena, dos Jedi, entrando en la nave de los virrey, ¿no? De la Federación de Comercio, y lo vemos entrar, se quitan la capucha, vemos a Qui-Gon Jinn, que en aquel entonces ya sabemos que era Qui-Gon Jinn, porque yo era un poco más avispado que el resto quizás, y había visto alguna cosa más que el resto. Pero bueno, sabemos que era Qui-Gon Jinn, Obi-Wan, y entre esa frase que creo que es demoledora, tengo un mal presentimiento. La verdad es que creo que es demoledora. Vemos cómo transcurre la trama, ¿no? Donde, que por motivos de la fuerza, vamos a llamarlo así, ¿no? Del destino, acaban en Naboo, conocen a un ser llamado Jar Jar Binks, que fue muy criticado en aquel entonces, muy criticado en aquel entonces Jar Jar Binks. A mí era un personaje que no entendía, lo dije el otro día en el directo que tuvimos por celebrando el 4 de mayo, que lo dejaré por aquí. No entendía el personaje, no lo entendía porque, bueno, era un personaje que llevaba la vis cómica de las películas, pero nosotros estábamos acostumbrados a que la vis cómica de las películas llevaba la C3PO y R2D2. De hecho, a posterior, Lucas volvió a apostar por esa vis cómica de los dos droides, ¿no? Entonces, bueno, pues vimos ese ejército bestial de la Federación destrozando los bosques de Naboo, vimos ese ejército bestial de la Federación entrando en el palacio, capturando a la reina, ¿no? Para que firmaran un tratado de paz donde la Federación de Comercio se hacía eco de todo el planeta, y vemos como ella escapa, que vemos esa persecución en la nave que es brutal, vemos como los droides reparan la nave, y vemos como por causa de la fuerza, por causa del destino, llamámoslo así, recaen en Naboo y, o sea, perdón, recaen en Tatooine y, y conocen a un jovencísimo Anakin Skywalker. Y ahí quiero poner una escena porque creo que esta escena es bestial. Are you an angel? What? An angel. I heard the deep space pilots talk about them. They're the most beautiful creatures. Esa escena a mí me gusta muchísimo porque vemos como un niño tan inocente, la inocencia de Anakin, vemos ya sus primeros pasos a ese enamoramiento que es, como digo antes, el principio del fin, ¿no? En esta película vemos a los Jedi en pleno apogeo, en pleno en Supreme, vemos a todos los Jedi en Supreme, ¿no? Vemos los Jedi que están por encima, digamos, como del resto de la sociedad de la galaxia, ¿no? Es un cuerpo de paz, o sea, es brutales, ¿no? Y lo vemos como en su pleno apogeo vemos ese principio del fin a la decadencia que es el imperio, o sea, por eso me gusta esa frase, porque es que vemos ahí el comienzo de donde vemos que Anakin acabará seducido por el reverso tenebroso, o sea, por el lado oscuro de la fuerza. Lo vemos todo porque, bueno, ya lo decía Yoda, el amor lleva al odio, ¿no? O sea, una brutalidad. Así que vemos todo eso, vemos como Anakin se gana la confianza de Qui-Gon Jinn, de Padme, de Jar Jar, tiene esa magnífica carrera de vaina, esa carrera de pot, que la verdad es que me gustó la carrera de vaina. Me pareció a lo mejor algo lenta en su momento también, de hecho me pareció lenta cuando la he revisionado, me parece una escena bastante lenta, porque nos saca un poco de la trama, pero es necesario, porque tenemos que ver que Anakin era un gran piloto, ya lo dice Obi-Wan en el episodio 4, Anakin era uno de los mejores pilotos de la galaxia, entonces tenemos que verlo, y tenemos que hacernos cuenta, ¿no? de eso para poder unir los episodios. Pues esa carrera de vaina, donde la acaba ganando, donde vuelven a acabar, volvemos a lo mismo por mano del destino, por mano de la fuerza. Anakin acaba con Qui-Gon y se va a su nave, y vemos ahí el primer enfrentamiento de sables láser de la película, sable láser contra sable láser, donde vemos a Qui-Gon enfrentándose a Darth Maul,
que me pareció un villano espectacular, que es una pena que solo lo hubiéramos en esa película. Después fue muy inteligente Lucas rescatándolo para la serie de Clone Wars, pero una pena porque era un villano excelente, o sea, podría haber estado las 3 películas como aprendiz del emperador o aprendiz de, en este caso de Darth Sidious, y no hubiera pasado absolutamente nada, no hubiera pasado absolutamente nada. Sí que es verdad que después tuvimos al Conde Dooku, que fue también espectacular, y que después, bueno, pues también tendremos a Grievous y tal, pero me parece brutal, brutal, que ese villano se quedara nada más que ahí, plantó cara a los 2 Jedi en esa batalla de final de Naboo, o sea, me pareció brutal. Pero bueno, ahí vemos esa primera batalla, ese primer enfrentamiento, donde acaba la batalla en tablas. Tenemos que tener en cuenta que Qui-Gon es un excelente duelista, y acaba esa batalla en tablas, donde vemos que se revela que hay un Lord Sith en la galaxia, donde el Consejo Jedi, pues un poco incrédulo, cuando se lo cuenta Qui-Gon y Obi-Wan, un poco incrédulo el que haya un nuevo Sith. Bueno, pues la trama sigue, vemos a que se va a votar un nuevo canciller supremo. En este caso va a recaer el poder ante el canciller Palpatine, que a futuro ya sabemos que será el emperador. Y bueno, vuelven otra vez a Naboo para intentar rescatarlo, salían con los Hungan, que tenemos una batalla de los Hungan que me parece también brutal, quitando el momento de Jar Jar haciendo su trabajo cómico, que bueno, me sacó un poco de la trama por aquel entonces y aún me saca. Y eso que lo comprendo, ¿no? Comprendo que el personaje, pues, es el personaje cómico de la película, pero me sacó un poco de la trama en aquel momento y me vuelve a sacar ahora. Y total, que tenemos eso, vemos esa batalla, como decía, esa batalla a 3 bandas, Gungan por un lado, la batalla estelar por otro, con los cazas de Naboo, enfrentándose a las naves de la Federación, en fin, un de Pipo Rey, y después, bueno, pues vemos la batalla, digamos, central, que es donde vemos a Maul contra Qui-Gon y Obi-Wan, que la verdad es que me parece una batalla espectacular. Vemos ahí, como decía, a los Jedi en su prime, vemos a los Jedi en pleno apogeo. No habíamos visto batallas en ese estilo de la trilogía original, bueno, porque la técnica no lo permitía, y la verdad es que fue brutalísimo ver así, ver a los Jedi pues desatados, ver a los Jedi con esos movimientos tan acrobáticos, esas luchas tan bonitas, tan llamativas, ¿no? Y creo que eso era muy bonito, ¿no? Vemos a ese Lord Sith tan poderoso con un sable doble que no habíamos visto nunca en pantalla, no habíamos visto nunca en pantalla. Sí que lo conocíamos quizá por algunos cómics, por aquel entonces había cómics que hablaban de sables láser doble y tal, pero no habíamos visto nunca en pantalla ese tipo de sable, y fue brutalísimo. Yo creo que fue un Lord Sith que a todo el mundo nos gustó. Yo creo que fue un villano, como decía antes, un villano que no estaba a la altura de Vader, lógico, pero un villano que hubiera tenido más papel en las películas si no hubiese sido por ese pedazo de lucha de Obi-Wan y Maul, donde vemos que Obi-Wan pues derrota a este Lord Sith y lo convierte en Caballero Jedi, ¿no? El Caballero Jedi que iba a entrenar a ese jovencísimo Anakin Skywalker, que creo que fue un error. O sea, sin meternos en la película, creo que fue un error que un Jedi con tan poca trayectoria, ¿no? Con tan poca experiencia, se hiciera cargo de un niño que ya es mayor para enseñarle todo lo que tiene que saber sobre la fuerza, ¿no? Me pareció una decisión poco acertada del consejo, pero bueno, era el elegido de la fuerza y Obi-Wan era un Jedi excelente, era un Jedi, en este caso fuera de serie, se había cargado un Lord Sith. Entonces pues confiaron, creo que más de la cuenta, ¿no? Creo que fue el error en este caso del Consejo Jedi. Pero bueno, así termina la película, así termina esta retrocrítica, que yo creo que queda chula, ¿no? Que es divertido volver a sentarse a recordar y a rememorar la película, ¿no? A rememorar este 25 aniversario de La Amenaza Fantasma. Y ya digo que acabo de cargarme el mosquito, lo habéis visto todo en pantalla. Bromas aparte, creo que es espectacular volver a unirse en esto, ¿no? Volver a pasar de estos 25 años y retrotraerse y hablar de La Amenaza Fantasma como si hubiese sido hoy, ese 19 de mayo de 1999. La verdad es que ha sido brutal. Yo estoy súper entusiasmado con ese reestreno en cine, que ya sabéis que no he podido asistir al cine a verlo. La he revisionado aquí en mi casa, pero bueno, a veces la vida no nos pone difícil, y en este caso a mí me la ha puesto un poco más difícil. Así que bueno, la semana que viene, el domingo que viene, os traeré la retrocrítica del Ataque de los Clones, que creo que también
va a molar bastante. Y así sucesivamente hasta hablar de las 9 películas por orden cronológico. Así que bueno, familia, a mí no me queda más nada que contar. Simplemente lo de siempre. Si os tipo de vídeo, suscríbete al canal, aprieta fuerte la campanita, regala un gran like y sígueme. Sígueme en todas mis redes sociales para estar al día de todo ese contenido friki que voy subiendo. Y recordar. ¿Y qué será de mí ahora? El consejo me ha permitido adiestrarte. Te convertirás en Jedi. Te lo prometo. Que la fuerza os acompañe.